Continuamos en Soluciones, amigos televidentes. Nuestro tema de hoy es el liderazgo político en Venezuela. Les recuerdo que vamos a estar conversando con Osvaldo Ramírez y el profesor Luis Salamanca esta mañana para profundizar en qué está ocurriendo con el liderazgo nacional, al menos desde el punto de vista político, porque hay muchos tipos de líderes. Quisiera permitirles expresar su reflexión sobre qué ocurre entre el liderazgo nacional, político nacional, y lo que pide, lo que exige el electorado, que es definitivamente quien los ha considerado líderes, los ha seguido, los ha puesto allí, por las razones que sea, que eso es un tema sumamente profundo, tenemos tiempo para analizarlo. Pero quisiera su reflexión sobre el momento que vive el liderazgo político en este país ahora. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Mariana. Voy a empezar aclarando lo que yo entiendo por liderazgo. Creo que es importante clarificar los términos. Digamos, hay dos maneras complementarias, no excluyentes, de considerar qué es un liderazgo, qué es un líder. La tradicional es que un líder o un liderazgo es una capacidad de persuadir, de convencer a la gente de ir por un camino, de hacer algo. Entonces, ese líder le imprime, pues, digamos, una cierta capacidad mayor al resto de la gente, le imprime unos sentimientos, le imprime una personalidad. De ahí pueden salir dos tipos de líderes. Uno, el líder carismático, que es un líder, digamos, ya en extinción en el mundo moderno, el líder, digamos, tipo héroe social, ¿no? Que por lo general son liderazgos que llevan a los países a callejones sin salida. O sea, si uno revisa este tipo de personalidades en la historia, ve que mayormente, quizás habrá alguno que otro que condujo bien a sus países, los llevó a situaciones, digamos, muy malas, traumáticas, y el otro líder que puede surgir de allí es lo que se llama hoy en día el liderazgo de rol. O sea, la persona que tiene el rol de líder y que, digamos, debe tener esas capacidades para persuadir y convencer a la gente de llevarla por un camino, pero al mismo tiempo tiene que ir en correspondencia con las expectativas de esa gente. Entonces aquí, digamos, este es el tipo de liderazgo más propio de estos tiempos, ¿no? Y el más sano por lo demás. Por eso hablamos, por ejemplo, de un líder de una organización, hablamos de un líder de un país, pero no lo estamos, en este caso, no lo estamos viendo como el superhombre que tiene todas las verdades, líder mesiánico, líder único, líder que termina siendo autoritario porque no puede aceptar que nadie, digamos, le dé consejo o le critique y tal, ¿no? Entonces, Venezuela en este momento yo creo que Venezuela tiene un problema de liderazgo, tiene un cierto vacío de liderazgo en el sentido, digamos, tradicional, porque desaparecido el presidente Chávez, que cumplía ese papel de líder mesiánico y tal, Venezuela queda en manos de líderes organizacionales, de personas que cumplen el rol de líderes, ¿no? Entonces, tienen sus situaciones internas muy particulares. Por ejemplo, en el caso del gobierno, allí hay una situación en la que, bueno, una persona asumió inesperadamente el cargo de presidente y, entre comillas, de líder sin serlo, ¿no? Y en el lado de la oposición tenemos la formación de un líder electoral que una vez que concluye el periodo electoral, entonces, digamos, no tiene como los elementos para reorientarse en la nueva situación cuando se pide liderazgo político. Entonces yo diría que en este momento hay un vacío de liderazgo claro, hay digamos, una lucha interna en cada sector por generar los liderazgos correspondientes y la población está a la expectativa. Hay una parte de la población que tiene mucha urgencia debido a la crisis que padecemos. Hay otra parte de la población que, bueno, que tiene como una actitud un poco más paciente. Entonces esas son como las coordenadas en las que se está moviendo el tema hoy en día, ¿no? Ojalá. Efectivamente, estamos claros que en este momento el ciudadano está esperando dirección. Y es la primera cosa que uno le pide a un líder. Dirección hacia dónde va el barco que teóricamente estamos conduciendo, este barco en este momento llamado Venezuela. Lo segundo que uno le pide y espera de ese líder es el sentido de compromiso con esa causa y realmente compromiso con el momento político en el que está llevando
que te está llevando esa nave. Y ese tercer detalle es la esperanza y calmar a la población cuando ese barco esté en un agua turbulenta. ¿Y por qué lo hago con este símil tan sencillo? Porque el líder político teóricamente es quien marca ese rumbo, quien indica a la gente, vamos hacia allá. Este es el sueño del país que yo les estoy invitando a transitar junto conmigo y comenzar a generar la influencia necesaria, la persuasión necesaria para efectivamente decir e invitar a la gente a una misma causa común. El gran problema en Venezuela ha sido que el liderazgo ha estado siempre asociado a una persona. El efecto en el ADN de la cultura política del venezolano, el personalismo político tiene un marcado componente y ese marcado componente hace ver o permite el caldo de cultivo necesario para que se apueste por líderes estrictamente carismáticos. Líderes carismáticos que en un momento determinado permitió que llegara una persona como Hugo Chávez a llenar un vacío que habían tenido otros líderes carismáticos en el pasado, en los últimos 4 décadas. Problema con ese liderazgo carismático, que cuando ese espacio se vacía, ¿quién lo llena? Y viene esa primera interrogante. ¿Es ese el estilo de liderazgo que le gusta al venezolano? ¿Es ese líder carismático, fuerte, héroe, todopoderoso, mesiánico, que trate de ser un superhombre para tratar de resolver situaciones que son realmente banales? Y son situaciones en las que comenzamos a ver si realmente yo como ciudadano tengo la información necesaria y tengo acceso a, de cierta manera, los aspectos políticos, me interesan los aspectos públicos que me permitan eventualmente decir, ese no es el líder que quiero o ese sí es el líder que quiero. ¿Qué ocurre con ese líder carismático que llega a asumir las riendas del país? Por ejemplo, en el caso del presidente Hugo Chávez, el presidente fallecido Hugo Chávez, y luego de ese perfil carismático, conquistador, de ese hablar tan llano, tan buscando pues esa cercanía con el sector más popular de la población, luego hay un elemento autoritario que surge allí. Y me permite entonces plantearles la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre liderazgo y autoridad? Porque también en los tiempos actuales nos preguntamos si liderazgo y autoridad es lo mismo, o si quien ejerce la autoridad no necesariamente tiene por qué tener liderazgo político así reconocido. Sí, efectivamente, quien ejerce la autoridad no tiene por qué ser líder. O sea, tú tienes autoridad en virtud de un nombramiento legal o de una elección legal, y entonces, digamos, tomas decisiones con la autoridad que te da la ley, que te da la Constitución. Pero planteaste un asunto allí muy importante que es el de que yo me parece que es el más importante en materia de liderazgo, que es cómo conduce un líder a sus seguidores. Yo creo que en una democracia y para los tiempos que vivimos, lo más adecuado, lo más positivo, lo más sano, es que el liderazgo sea un liderazgo interactivo, sea un liderazgo, digamos, capaz de oír, capaz de, digamos, de discutir, de debatir las cosas que quiera hacer, y no el liderazgo impositivo, el liderazgo que, digamos, unilateralmente toma las decisiones y va a troche y moche llevándose por delante todo lo que sea con tal de lograr su propósito, que es de imponer su idea. Ese tipo de liderazgo no es democrático y no es sano. No es sano porque al final del día nosotros tenemos 15 años ya con la experiencia, digamos, llamada chavista, ¿no? Y tenemos un lindo momento, bueno, no, lindo no, un momento especial hoy en día para revisar lo que ha pasado en 15 años. ¿Cómo está el país 15 años después? En 1998 buscábamos líderes. En 1990 buscábamos líderes. O sea, el país viene buscando liderazgo desde hace ya varias décadas, ¿no? Y entonces lo consigue en una persona que optó por, digamos, desarrollar toda una personalidad, digamos, plebiscitaria, muy dominante, que al final yo no veo los resultados positivos de esto, salvo la ilusión que generó en un sector social muy importante. Los hechos están allí, es cuestión de que los evaluemos, los diagnostiquemos y saquemos cuenta. Para mí mi cuenta es que ha sido muy nefasto, o sea, ha sido realmente nocivo, porque además ha dejado una impronta
en la gente que la gente quiere tener un líder así, tanto en la oposición como en el gobierno. Y señores, no necesariamente tiene que ser esa la vía. Los líderes democráticos no son ni perpetuistas, o sea, no quieren mandar toda la vida, no quieren imponerse, trabajan en grupo, y entonces todo lo contrario de lo que planteó Hugo Chávez. Tengo que hacer una pausa. La otra opinión sobre este mismo tema la revisamos al regreso. Por favor, acompáñenos. En la actualidad, para mí, en este momento, es algo como que está huérfano, que no puedo decir ninguno, ¿no? Es como algo que no tiene como que coyuntura, que no hay nada específico que uno diga que esto tiene fuerza. Un político que tenga fuerza ahora, no lo hay.